yo soy tu casa. Y con la ayuda del Señor también, a final de año, como ustedes saben, nosotros tenemos nuestra celebración, el aniversario de Manantial de Bendición. Cumplimos ya 15 años, ya es una quinceañera, ¿verdad? ¿Sí ve? Así que tenemos que vestir la iglesia, la congregación muy bonita, amén, para como debe ser, 15 años. Entonces, y vamos a procurar tener cosas especiales para esa celebración. Pero como siempre lo decimos aquí, lo más especial y lo realmente importante es que glorifiquemos a Dios, amén. Exaltemos el nombre del Señor. Como dice la oración modelo que Él nos enseñó: santificado sea tu nombre, amén. Bueno, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Hoy voy a usar la versión Reina Valera 60 de la Biblia, amén. Reina Valera 60. Entonces, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios con el favor de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Voy a volverlo a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bueno, hoy quiero, por medio de esta palabra, de este verso, de este versículo de la Biblia, comunicarles lo que el Señor me daba para la iglesia hoy a través de su palabra. Y muchas veces aquí se pasa algo muy importante en este capítulo 5, que está como se cuenta como parte de la historia de Naamán, y se nos pueden pasar cosas muy importantes, y yo hoy quiero tocar algo que generalmente no se toca cuando leemos un verso como este. Y el título que le he dado al mensaje son fortalezas y debilidades. Esta mañana en el discipulado que teníamos, excelente por cierto, y mi hermano Hugo que nos dio la enseñanza sobre evangelismo, él decía lo que dice la palabra con respecto a un significado de fortalezas. Se refería a fortalezas cuando son muros o son como impedimentos, son durezas, amén, que pueden suceder exteriormente o pueden pasar en nuestra mente, esa clase de fortalezas. Pero esta palabra no se refiere a esa clase de fortalezas que son muros o impedimentos, ¿sí?, sino a las que Dios ha puesto en nosotros como habilidades, talentos, o sea, las cosas buenas que Dios nos ha dado, como veíamos el domingo anterior, ¿no?, que debemos recordar, de acuerdo a la palabra que debemos decirle a nuestra alma que no olvide ninguno de sus beneficios, o sea, que no olvidemos nunca cuando estemos en dificultad,
porque vienen dificultades, el Señor lo prometió y lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, así que no se nos deben hacer extrañas las aflicciones, amén, iglesia, porque Él lo dijo que lo íbamos a tener, pero entonces que cuando vinieran esos tiempos de aflicción, de dolor, de debilidad, recordáramos también todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, amén, para que tomemos aliento, para que nos alentemos, para que nos animemos y no pensemos que fue que Dios nos abandonó, sino que nosotros sabemos que todo en Dios tiene un propósito. Entonces, y en el versículo que acabamos de leer vemos cómo Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria, sufría de lepra. Era el comandante del ejército. Y dice que y la lepra era una de las enfermedades más temidas de la época. Algunas formas eran extremadamente contagiosas y en muchos casos incurables. En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran expulsados de las ciudades y forzados a vivir en campos de cuarentena. Pero como leemos, Naamán, a pesar de su enfermedad, continuaba desempeñando su cargo. Suena ilógico, ¿cierto? Pero ya que una persona con una enfermedad grave y progresiva como es la lepra, que afecta la piel, las vías respiratorias, la vista, podría ser considerada incompetente para ocupar un cargo tan importante. Un leproso. Y estaba ocupando un cargo importante. Incluso la lepra es comparada al pecado en la palabra de Dios. Pero no obstante esto, a pesar de su condición de leproso, Naamán se enfocó en lo que él estaba llamado a hacer y ser, no en su enfermedad, de tal forma que era un soldado valiente que sabía dirigir a su ejército. Él se había ganado el respeto de su ejército y era un hombre de gran prestigio que gozaba del favor del rey. Y no solo eso, sino que había sido un instrumento, iglesia, había sido un instrumento del Señor para darle grandes victorias también a su nación. Y mire que Siria con Israel muy poquitas veces se han llevado bien, porque realmente Siria ha sido un pueblo enemigo del pueblo de Dios, de Israel. Pero como vemos aquí también, el Señor no hace acepción de personas. El que lo busca, lo encuentra. Amén. Es más, no somos ni nosotros los que buscamos a Dios, Él es el que nos ha estado buscando. Nosotros lo que hemos hecho es huirle, sino que nos ha alcanzado y nos hemos cansado y hemos vuelto la mirada a Él. Entonces, como vemos, Naamán tenía fortalezas, pero también debilidades. Veamos cómo logró este hombre equilibrar estas fuerzas opuestas para obtener victoria en su vida, para lograr el propósito de vida que se le había asignado. Miremos desde este punto de vista qué son fortalezas, de lo que les estoy hablando, de las cosas que nos ayudan, que nos sirven. Amén. Entonces aquí les doy una
un significado de fortaleza. Son los aspectos positivos, aquí aparece para que, aspectos positivos de la vida espiritual, emocional y física de una persona que le permiten superar obstáculos, vencer la tentación, evitar problemas o sobreponerse a situaciones adversas. Es un resumen más o menos de una definición de fortalezas en el contexto que les estoy hablando hoy sobre las fortalezas. Y miremos qué son debilidades entonces. Es lo contrario, son los aspectos negativos que se oponen a las fortalezas buenas que tenemos. Amén. Ambas, tanto las fortalezas como las debilidades, forman parte de nuestra personalidad. Entonces, seamos conscientes de ello. Tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades, todos. No hay una sola persona en este mundo que podamos decir solo tiene fortalezas y no tiene debilidades, o lo contrario, solo tiene debilidades y no tiene fortalezas. No, ambas cosas están en nosotros como personas. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestras fortalezas tomen ventaja sobre nuestras debilidades? ¿Qué debemos hacer? No es una fórmula mágica, pero sé que si tenemos en cuenta lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra, vamos a sacarle mucho provecho. Y en primer lugar, entonces, para sacarle ventaja a nuestras debilidades por medio de las fortalezas que Dios nos ha dado, porque recordemos que todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿de quién viene? De Dios. O sea, esto no es que lo hayamos adquirido nosotros porque sí, no, es porque en su amor y en su misericordia y en la compasión que Él ha sentido por nosotros, nos ha dado esas fortalezas, esas habilidades, esos talentos, esas capacidades. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, reconoce tus debilidades. Reconoce tus debilidades, pero enfócate en tus fortalezas. Primero, ¿qué? Reconocer las debilidades que tenemos, pero enfocarnos en las fortalezas que tenemos. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice la palabra lo siguiente. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Son palabras del apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como vemos en este texto, Pablo reconocía sus debilidades, era consciente de que él era débil, que él tenía debilidades. Incluso habla de persecuciones, de angustias, de necesidades. Esas son cosas que nos debilitan aún más cuando suceden, cuando nos vienen a la vida. Y recordemos que no hay absolutamente nadie que no haya sufrido necesidades, dolores, angustias, aún persecuciones, porque si somos de Cristo, persecuciones tendremos. Amén. Si somos de Cristo, persecuciones tendremos por causa de lo que creemos, de los valores que defendemos. Entonces, Pablo era consciente de eso, de las debilidades. Él decía, porque cuando soy débil, o sea, reconocía que era débil, amén,
Entonces era consciente y reconocía que tenía debilidades. Qué tremendo es como lo que hoy enseñan en el pensamiento positivo y cosas como estas, que somos un Dios, tenemos un Dios interior y que somos superpotentes y que todo, pero que Dios no tiene nada que ver, sino que es por nuestras capacidades y talentos. Mira las estrelladas que se pegan ese tipo de personas. Y si logran de pronto pasar este mundo de alguna manera raspando, un día van a enfrentar al juez, al verdadero juez, y van a rendir cuentas de sus engaños, porque la verdad es que nosotros sin Dios nada podemos hacer, nada podemos hacer sin Él, y lo que somos, lo somos gracias a Él. Pero Pablo se enfocaba en sus fortalezas. Él decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cuál es la fortaleza de fortalezas? Cristo el Señor. Cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo, mis hermanos. Si no lo tenemos a Él, podemos estar rodeados de las riquezas del mundo y de las personas más importantes, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Y esto era lo que Naamán también hacía, desde lo que él era, aunque tenían llamados muy diferentes. Naamán había sido llamado a dirigir un ejército, Pablo había sido llamado a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Pero cada uno desde su tarea estaba reconociendo que tenía debilidades a su manera, pero también se estaban enfocando en sus fortalezas. Así que concéntrate en las fortalezas para aumentarlas y no en desgastarte tratando de superar las debilidades. Más adelante explicamos un poco esto. Concentrémonos en lo que Dios nos ha dado, esos talentos y esas habilidades que Dios nos ha dado, para que las aumentemos. Y a veces nos concentramos tanto en nuestras debilidades que perdemos el rumbo. Si nos enfocamos en nuestras debilidades, es posible que seamos presa del miedo, de la angustia o de la inseguridad, sintiéndonos incapaces de lograr lo que hemos sido llamados por Dios a hacer. Enfocarnos en nuestras debilidades impide que crezcamos como personas y como discípulos de Cristo. Las debilidades nos hacen creer que no contamos con ayuda suficiente, ni con los recursos necesarios, ni con el talento requerido. Recuerdo cuando empezaban los caminos del Señor y asistía al grupo de jóvenes y siempre me interesó el servicio, me llamó la atención y yo estaba muy atento a lo que mi pastor requería, necesitaba para ayudarle. Me refiero en cuanto a cosas logísticas de correr sillas, limpiar sillas, barrer, trapear, hacer mandados, bueno, todas estas cosas. Estaba muy atento a lo que el pastor necesitaba, y más cuando habían eventos o cosas que hacer. Y recuerdo que
muchas veces llegaban predicadores y siempre me la tenían montada, porque aunque me escondiera, me sacaban del escondite. Una vez a una profeta me le escondí detrás de una columna y cuando allá dijo, allá el señor y preciso había ido con camisa rosada. No, allá el señor de camisa rosada que está escondido detrás de la columna, asómese. Y me declaraban palabras poderosas, hasta que iba a ir a la luna y volver y hasta el infinito y más allá. Pero, iglesia, había un problema conmigo. Era demasiado tímido. Me daba miedo hablar. Yo no hablaba. Tenía pavor enfrentar o estar de frente a una persona y mirarla a los ojos y sostener una conversación. En el colegio, en la escuela, cuando teníamos que exponer, había un profesor que me la había dedicado porque sabía de mi debilidad y entonces siempre me sacaba a cantar y me ponía a cantar. Imagínense en el espectáculo. Me recostaba en el tablero, empezaba a escurrirme, me temblaba todo y no, pues era la risa de todos. Y un día mi pastor me dice, Aimer, el próximo sábado lleva la palabra al grupo de allá, el grupo número, no sé, un número del barrio tal. Uy, a mí la corriente, todo lo que uy, no, yo pues del miedo no le dije al pastor de una vez que no. Pero ya cuando faltaban como 2 o 3 días para el sábado, unos 2 días para el sábado, fui y le dije, pastor, no, yo no puedo porque estoy enfermo. ¿Qué tiene? Le dije, no, pastor, tengo como fiebre, soltura de estómago, ganas de vomitar. El pastor me dijo, usted parece que estuviera como embarazado. Pero saben, en ese tiempo, no es como hoy que el pastor viene y le dice a uno, hermano, ¿será que usted puede ir y llevar la palabra? No, en ese tiempo decía, usted hace esto y uno obedecía. Y me dijo, no, señor, usted tiene que ir el sábado y llevar la palabra. El compromiso no es conmigo, es con Dios. Mis hermanos, llegué ese día, ahí donde me paré, exagero un poquito, pero sí dejé un buen charco ahí de sudor donde estaba. Llevé, creo que este libro es pequeño para todas las notas que llevé, pero créanme que terminé como en 5 o 10 minuticos. ¿Quiere que les cuente algo, iglesia? El pastor, cuando llegué a darle el informe, me felicitó y me dijo, yo le conté, le dije, no, pastor, es que no me vuelva a hacer eso, por favor, porque yo les puse todo un repertorio del por qué no me daba miedo, no sé qué, bueno, un montón de cosas. Y el pastor me dijo, usted ha sido llamado para grandes cosas. Usted tiene unción, usted no sé qué. Me dijo un montón de cosas que yo tengo todo eso, pero ¿en dónde? Y cuando me decían que me iban a llamar al ministerio y que esto y lo otro, mi esposa inmediatamente lo tomó y hasta tanto que ella se preguntaba y decía, bueno, pero ¿cómo será si nos han llamado a los dos? Y mi esposa
Y mi esposo le huye a todas estas cosas y él no, y yo siempre decía, no, yo le decía, amor, yo de pronto por ahí de ayudante de algo pero yo que fundar una congregación o hacerme, no. Mis hermanos, y aquí estoy, iglesia. Y no digo que todavía no me da temor. Aquí tengo ya cierta confianza, mis hermanos, y listo. Sin embargo, por la responsabilidad que sé que es dar la palabra profética más segura, entregarla al pueblo, siento temor y temblor. Pero cuando voy a otros lugares, mis hermanos, todavía sudo frío. Todavía se me ponen las manos heladas, los pies helados, aún en climas bien calientes. Pero lo que sí me ha enseñado el Señor es que confíe en Él. Y Él hará. Él hará, iglesia. Él hará. Mi papá luchó hasta los 60 años con el alcoholismo y nada se lo pudo quitar. Nada se lo pudo quitar. Ni Alcohólicos Anónimos, ni la pepa de aguacate, ni otras cosas por allá que le dieron para que se le quitara eso. Pero ¿saben quién se lo quitó? El Señor Jesucristo. Y lo mejor de todo es que mi papá no se dio cuenta que había sido sanado del alcoholismo. Ustedes sí ven o no sé si conocen que cuando van a Alcohólicos Anónimos siempre pueden llevar 10, 20, 30 años o lo que lleven en Alcohólicos Anónimos, se levantan y dicen, yo soy alcohólico. Como quien dice, nunca dejan de ser lo que siempre han sido. Pero en el Señor uno se puede parar y decir, no soy alcohólico. Fui alcohólico, pero ya no soy alcohólico, porque la sanidad que Él hace es perfecta. Mi papá no se dio cuenta en qué momento dejó de ser alcohólico. 6 meses después de haber recibido a Cristo, se me acercó y me dijo, hijo, el Señor hizo un milagro. Hace 6 meses que no me tomo un trago. Uy, gloria a Dios. Y no me había dado cuenta. Dijo, no sabe, me puse a echar cabeza y claro, yo fue tal día y desde ese día, dije, pero ese no es el milagro, me dijo. Le dije, no, papá, ¿y entonces cuál es? Me dijo, que ya no tengo esa ansiedad, ni me di cuenta. Fue libre. ¿Por qué? Porque a veces, iglesia, nosotros es una lucha y nuestra mirada y nuestro enfoque está en que tengo que dejar de comer, y mire, esa ansiedad y eso cuando se da cuenta está que devora un pastel o no sé, o tengo que dejar el cigarrillo o tengo que dejar la pornografía y es una lucha contra eso y contra eso. Iglesia, nos vamos a estrellar, nos vamos a cansar. Pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque en el que hizo los cielos y la tierra y en que el que tiene todo el poder, mi iglesia, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? ¿Cuántos saben que el Señor es amor, pero también fuego consumidor? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Segundo, entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer nuestras debilidades, pero enfocarnos en las fortalezas. Amén. Y en segundo lugar, obedece humildemente a Dios. Obedece humildemente a Dios y Él se encargará de tus debilidades para desarrollar tus fortalezas. Lo repito, obedece humildemente a Dios y Él se encargará de tus debilidades, amén, para desarrollar tus fortalezas. Vamos a leer en Segunda de Reyes
capítulo 5, versículos 9 al 10. Dice la palabra así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 5: él, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Pero Naamán no fuera que obedeciera tan humildemente como parece aquí donde lo leímos, ¿cierto? Que el varón de Dios le dijo: vaya al Jordán y se sumerge 7 veces, y entonces Naamán se paró de una vez como un rayo y fue y se metió al río 7 veces. No, ahí hubo un trayecto. Naamán era una persona muy importante en el mundo. Era el comandante de un ejército poderoso. Era alguien acostumbrado a que le rendían pleitesía, a que ordenaba y le obedecían. Era alguien que el rey de Siria lo tenía en un estatus muy alto. Y él se indignó incluso desde que llegó a donde Eliseo, y Eliseo no salió a recibirlo con bombos y platillos, sino que mandó un mensajero a decirle: haga esto. Y aún como era un hombre valiente, acostumbrado a grandes batallas y a pasar por encima de grandes dificultades, quizá pensó que el profeta le iba a poner quién sabe qué tarea y qué cosa, y quién sabe qué iba a hacer para sanarle su lepra, y le pareció muy sencillo lo que el profeta le dijo: vaya y métase al río Jordán 7 veces. Incluso despreció el río Jordán, le pareció poco, sucio, y dijo: hay mejores ríos en otros lugares, más limpios. Y él se fue enojado. Él no obedeció humildemente la voz de Dios a través del profeta. Pero los que iban con él, su séquito, los que lo guardaban y los que le acompañaban, sus servidores, le dijeron: Señor, pero si el profeta le hubiera puesto algo difícil, ¿no lo harías? Porque te ha puesto algo sencillo, entonces no lo vas a hacer. Pues hazlo. Y aún así entonces lo convencieron, y fue e hizo lo que Dios había ordenado a través del profeta. Se sumergió 7 veces y salió sano. Salió sano. Dios se encargó de la debilidad de Naamán y lo sanó, permitiéndole además tener una experiencia con el verdadero Dios. Porque Naamán, cuando obedeció, vio el poder de Dios en su vida. Tanto que dijo: no volveré a adorar ningún otro Dios, porque solo hay un Dios sobre esta tierra, y es el Dios de Israel, y solo a Él adoraré. Incluso le dijo hasta al profeta, le pidió que por favor le dijera a Dios que lo perdonara, porque resulta que el rey de él adoraba a uno de esos dioses paganos, y le dijo: y yo tengo que acompañarlo a ese templo, y cuando
el rey se inclina, a mí me toca, él pone su mano sobre mi hombro y me toca inclinarme junto con él y le dice al profeta entonces que Dios me perdone por hacer eso, pero no lo voy a hacer con mi corazón ni voy a adorar, es por simple obediencia y respeto a mi rey. Dijo que por favor me perdone eso, porque yo solo voy a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es el Dios que está en Israel. Y el profeta le dijo: ve en paz. Cuando Naamán se humilló, porque era un hombre altivo, orgulloso, que si no hubiese obedecido la voz de Dios a través del profeta no hubiese sido sano, pero se humilló y obedeció la orden e hizo lo que el profeta le ordenó, entonces fue sano. Y no solo fue sano su cuerpo, sino que fue sana su alma, porque tuvo un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios Todopoderoso. En cambio, Pablo cuenta una historia diferente, aunque con un mismo propósito. Leamos lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, los versículos 7 y 9. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. Vea lo que dice la palabra. Y lo que dice Pablo, lo que expresa Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo había sido llevado en el Espíritu al tercer cielo y Dios le había mostrado cosas maravillosas, que dice Pablo, cosas inefables que no se pueden contar. A la verdad, unas revelaciones tremendas recibió Pablo allí en ese encuentro. Y por eso él, cuando regresa, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dicen algunos que es una enfermedad en los ojos. Bueno, lo que fuera, era algo fuerte para Pablo. Era una aflicción, una debilidad muy dura para Pablo. Dice tanto que era un mensajero de Satanás para que lo abofeteara cuando se estaba quizá creyendo más que los demás, y lo hiciera, le pusiera nuevamente los pies sobre la tierra. Porque por alto que nos ponga el Señor y por grande el llamado que podamos tener o puedan tener algunos seres humanos, sin Dios nada se puede hacer. Y dice el versículo 9: y me ha dicho, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pablo nos enseña con esto que las debilidades se pueden convertir en un polo a tierra, en algo que nos da estabilidad, que nos estabiliza, que no nos deja perder el rumbo. Pablo aprendió eso.
Pablo oró 3 veces pidiendo la sanidad y no la recibió. No la recibió, iglesia. Naamán estaba en otro cuento y recibió la sanidad. Pablo estaba sirviéndole al Señor y no recibió la sanidad. En cambio, sí consiguió cosas más grandes y más valiosas porque recibió mayor gracia de Dios. Un carácter más fuerte, humildad y la capacidad de sentir compasión por los demás, de tener empatía con otras personas. No sabemos por qué algunos son sanados y otros no. En verdad, nosotros podemos tener muchas teorías sobre por qué unas personas son sanadas y otras no, pero la verdad es que eso solo lo sabe Dios. Dios elige según sus propósitos divinos. ¿Cuál es nuestra tarea? Orar, creer y confiar. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y la obediencia, iglesia, la obediencia a Dios comienza con humildad. Es posible que no siempre entendamos su manera de hacer las cosas, pero debemos entender que nuestra condición espiritual es siempre más importante que nuestra condición física. ¿De qué vale que nos ganemos todo el oro del mundo si perdemos el alma? El alma es lo más valioso que tenemos. Amén. Así que para terminar quiero que tengamos en cuenta 2 cositas más. En primer lugar, que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. No sé si tengan ahí la palabra, pero voy a leerla. Los versículos de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice así la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que siempre tengamos en cuenta eso. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Amén. Nosotros podemos creer que lo mejor para nuestra vida es algo, pues mis hermanos, confiemos en el Señor, porque lo que Dios crea que es mejor para nosotros es lo mejor para nosotros. Así que confiemos siempre en esto y confiemos siempre en Él. Y en segundo lugar, que no se nos olvide que Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir sus propósitos. Mis hermanos, yo pensé que nunca iba a poder hablar en público. Yo lo pensé y varias veces. Incluso yo veía a esas personas que tenían esas destrezas. En ese tiempo, incluso como estaba en el mundo, yo veía esos compañeros míos que iban y le hablaban a una muchacha y inmediatamente ya la convertían en la novia. Y yo decía, uy, ¿yo por qué no puedo hacer eso? Bueno, hoy entiendo que también tenía otros propósitos conmigo y era guardándome para mi preciosa esposa. Era guardándome para ella. Pero yo decía, ¿cómo hago? Yo no puedo, esto es imposible. Y hoy sé que es posible, porque Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir sus propósitos. Voy a leerles en Éxodo capítulo 4 los versículos 1 y 2. Dice: entonces Moisés respondió diciendo, Dios le había dicho a Moisés que
tenía que ir a rescatar a su pueblo Egipto que estaba en esclavitud. Y Moisés se asustó y le dije, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Dios, o sea, no te ha aparecido Jehová. Miremos en qué estaba enfocado Moisés, en sus debilidades, en lo que él no tenía. En eso estaba enfocado, pero miremos el enfoque de Dios, en lo que Dios estaba enfocado. Dice el versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Una vara. Iglesia, Dios toma cosas comunes como una vara y las utiliza como un extraordinario instrumento suyo. Esta vara sirvió para realizar varios milagros mediante el poder de Dios. Esa vara. Ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos ninguna habilidad, ningún talento ni ninguna fortaleza. A todos nos ha dado fortalezas, a todos. Naamán inspiró e impactó la vida de sus soldados, de los soldados que estaban bajo su mando, al permanecer enfocado en lo que tenía que hacer y no en lo que le faltaba o en su condición física. Pablo terminó bien la carrera de su vida e impactó al mundo con su testimonio de fidelidad a Cristo, incluso sin haber recibido la respuesta que esperaba sobre su salud, porque entendió que con Dios las debilidades nos hacen más fuertes y leales en Dios. Así que, iglesia, aprovecha las fortalezas que Dios te ha dado, que son muchas, para que cumplas el propósito de vida por el cual Dios te creó y te envió a este mundo. No te enfoques en lo que te hace falta, sino en lo que ya tienes. Y crece y cree que Dios se encargará de las debilidades de tu vida, porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para nuestro bien, de acuerdo a sus propósitos. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Gracias, Padre. El tesoro